La semana del 22 al 26 de septiembre en Valle Salvaje fue un torbellino de decisiones, confesiones y revelaciones. Una semana que sacudió los cimientos tanto de la casa grande como de la casa pequeña. Peppa, tras noches de desvelo y lágrimas ocultas, tomó al fin su decisión. Eligió a Martín. Ese gesto, tan esperado, dejó a Francisco herido, roto por dentro, pero aún así decidido a luchar por conservar una amistad que parecía resquebrajarse. Al mismo tiempo, la llegada de Tomás trajo consigo un eco del pasado. Su presencia desató en Luisa un miedo escondido, un recuerdo que no podía seguir callando. La joven confesó a Mercedes su relación con él, revelación que cayó como una bomba en el corazón de su nuevo hogar con Alejo. Un secreto capaz de destruir la paz que tanto les había costado construir. El duque José Luis vivía atrapado entre dos emociones opuestas. La ilusión de ser abuelo, y la duda desgarradora de que el hijo de Adriana tal vez no perteneciera a Julio, sino a Rafael. La mentira se volvió insoportable. Adriana, con el alma al borde del colapso, confesó por fin la verdad. Y esa verdad fue un rayo que quebró la estabilidad familiar, desatando tormentas imposibles de contener. La fiesta de los varones se levantó como un escenario de tensiones ocultas. Bárbara, envuelta en un vestido rojo cosido por Matilde, insistió en que Irene la acompañara, aun sabiendo que la velada podía transformarse en una trampa peligrosa. El peligro latía bajo cada sonrisa, bajo cada brindis. Pero el clímax de la semana llegó de la mano de Úrsula. Perseguida, agotada, sin fuerzas para huir de Rafael, buscó alivio en la confesión. Y fue a Victoria a quien reveló su crimen. La duquesa no la condenó. La abrazó como cómplice. Sin embargo, ese abrazo no era refugio, sino una cadena invisible. Porque Victoria no escuchaba una confesión, recibía un arma. Un arma hecha de verdad, con la que ahora podía dominar y manipular a su antojo. Así, los capítulos demostraron una vez más que en Valle Salvaje nada permanece oculto para siempre. Los secretos buscan su salida. Las decisiones cobran un precio. Y el futuro de Adriana, de Rafael, de Luisa, incluso de Úrsula, pende de hilos frágiles, sostenidos por el amor, el miedo y la ambición. Mientras tanto, en la cocina, Eva insistía día tras día. Con cualquier excusa, buscaba empujar a Peppa a decidir entre Francisco y Martín. La joven, agotada por las presiones, cansada de su propia indecisión, entendió que había llegado la hora de hablar. Convocó a Martín en un rincón apartado del huerto. Allí, donde el murmullo del viento y la calma de las plantas le ofrecían un respiro, podía abrir su corazón. Cuando Martín llegó, estaba como siempre. Sereno. No exigió nada. No la presionó. Simplemente esperó. Y fue ese gesto tan sencillo, tan suyo, lo que inclinó la balanza. Martín, dijo Peppa, con voz temblorosa. He pensado mucho, y he decidido. Quiero estar contigo. Al pronunciarlo, un alivio inmenso recorrió su cuerpo. Era como soltar una carga que la mantenía prisionera. Martín, sorprendido, apenas pudo esbozar una sonrisa. Sus ojos brillaban. Gracias por elegirme, susurró, tomando sus manos. No hizo falta más. Ni grandes promesas ni juramentos eternos. Su calma, su ternura, fueron el bálsamo que Peppa necesitaba. La certeza de que él la aceptaba tal como era, con la misma paciencia que siempre lo había definido. La decisión de Peppa no llegó sola. Con ella vino una sombra inevitable. Francisco. Ella sabía que tarde o temprano él se enteraría. Y lo que más temía era herirlo más de lo necesario. Martín, en cambio, vivía dividido. La felicidad de haber sido elegido por fin. Y la lealtad hacia su amigo de toda la vida. Dentro de sí prometió que jamás permitiría que esta elección destruyera una amistad que había nacido en la infancia. Cuando Francisco se enteró, reaccionó con una mezcla extraña. Resignación y orgullo herido. Con el rostro en calma, fingió madurez. Buscó a Martín, lo miró fijo y le propuso un pacto. Lo que haya decidido Peppa, no debe romper lo nuestro. Sigamos siendo amigos. Martín aceptó. Pero en sus ojos alcanzó a ver algo que la voz no decía. Un destello de frustración. Una derrota que Francisco no lograba digerir. Él había estado convencido de que su simpatía, su pasión, su insistencia, bastarían para conquistarla. Pero Peppa eligió la calma de Martín, y eso fue un golpe directo a su orgullo. Sus palabras sonaban conciliadoras, pero por dentro, la amargura hervía como fuego oculto. Peppa, sin imaginar esa lucha secreta, respiraba aliviada.
Había escuchado a su corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. El sol se ocultaba tras los montes, tiñendo de rojo el cielo. Para ella y Martín, ese atardecer marcaba el inicio de algo nuevo. Para Francisco, era la confirmación silenciosa de una pérdida que lo acompañaría para siempre. Y entonces, llegó Tomás. Su entrada en la casa pequeña fue como una piedra lanzada en un estanque tranquilo. Las ondas del impacto se extendieron rápido, alcanzando a cada miembro de la familia. Se presentó con cortesía, evocando viejas historias, amistades olvidadas. Detrás de cada sonrisa, sin embargo, había un propósito escondido. «Solo quiero quedarme unos días, Mercedes», pidió con aparente humildad. Mercedes, fiel a su carácter generoso, no supo negarse. «Eres bienvenido», respondió, aunque la sorpresa se reflejaba en sus ojos. Para ella, recibir a un visitante era un gesto de hospitalidad. Lo que no podía imaginar era que esa simple decisión alteraría la armonía de todo el hogar. Luisa, en cambio, no logró disimular. Apenas vio a Tomás cruzar el umbral, sus manos comenzaron a temblar. Y Alejo, atento, lo notó de inmediato. La forma en que Luisa evitaba la mirada de aquel hombre. El modo en que forzaba una sonrisa, temblorosa, casi rota. Todo la delataba. Algo no estaba bien. Alejo lo notaba. Se mantenía en silencio, pero con los ojos atentos, registrando cada detalle. Mientras tanto, Tomás se movía por la casa con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ella. Conversaba con Pedrito, ayudaba a Mercedes en lo cotidiano, se mostraba atento, amable, simpático con todos. Pero para Luisa, cada palabra suya era un golpe. Un recordatorio del pasado que tanto había intentado enterrar. En las noches apenas podía dormir. Los recuerdos volvían como sombras que no daban tregua. Alejo, cada vez más suspicaz, comenzó a preguntarse en silencio. ¿Qué historia compartían Luisa y Tomás? ¿Por qué ella se alteraba tanto en su presencia? Mercedes también empezó a notar contradicciones. Tomás hablaba de negocios, de contactos, de planes. Pero nadie lo veía realmente ocupado en nada concreto. Su estancia se prolongaba. Y con cada día, la tensión crecía. La incomodidad se hizo evidente una noche, durante la cena. Pedrito, con su inocencia infantil, preguntó: «¿Te quedarás mucho tiempo, Tomás?». El silencio que siguió fue incómodo, casi insoportable. Tomás sonrió, quitándole peso con un «solo unos días». Pero en ese mismo instante, Luisa bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El malestar era evidente. La convivencia se volvió pesada. El aire de la casa pequeña, antes cálido y sereno, ahora estaba cargado de desconfianza. Cada gesto de Tomás parecía calculado. Cada palabra dirigida a despertar algo oculto en Luisa. Ella, atrapada, no sabía cómo explicar su rechazo, sin revelar lo que tanto había callado. Porque la presencia de Tomás no era una simple visita. Era una amenaza latente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo intuían. Aquel hombre había vuelto con un propósito que aún no revelaba del todo. Y hasta que no se marchara, la casa pequeña jamás volvería a ser la misma. Mientras tanto, en la casa grande, la noticia del embarazo de Adriana había iluminado los salones con una ilusión inesperada. José Luis, con lágrimas en los ojos, recibió la confirmación de que el bebé seguía con vida. Y por un instante, se permitió soñar. Soñar con abrazar a su nieto. Pero pronto, la sospecha comenzó a germinar en su mente. Una espina clavada que no podía ignorar. La duda se había convertido en un tormento para José Luis. De día y de noche lo perseguía la misma idea. ¿Y si ese niño no era de Julio, sino de Rafael? Las imágenes lo acosaban sin piedad. La cercanía entre Rafael y Adriana. Los silencios compartidos. Las miradas que intentaban disimular, pero que decían más de lo que debían. Mientras Julio vivía, jamás sospechó nada. Pero ahora todo encajaba de una forma inquietante. Una verdad peligrosa que podía destruirlo todo. El duque no soportó más la incertidumbre. Y una tarde, con el rostro endurecido por la sospecha, citó a Rafael en el despacho. Ese lugar solemne, cargado de historia y autoridad, se convirtió en escenario de un duelo silencioso. Cuando Rafael apareció, José Luis lo recibió con un gesto severo. No hubo saludos. No hubo rodeos. Solo una pregunta, seca como un latigazo. «Necesito que me digas la verdad».
Ese niño que espera a Adriana, ¿es de Julio? El mundo de Rafael se detuvo. Se tensó de inmediato, sorprendido, sintiendo que su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Tenía que controlar cada palabra, cada gesto, porque sabía que cualquier error podía condenar al bebé. Si decía la verdad, pondría en peligro la vida de Adriana y de su hijo. Si mentía, cargaría con una culpa insoportable, pero necesaria. Respiró hondo, miró a su padre a los ojos y con voz firme respondió: «Ese hijo es de Julio». Las palabras salieron seguras, pero sus ojos lo traicionaban. Eran un mar agitado, una tormenta imposible de ocultar. José Luis lo observó en silencio. Escudriñaba su rostro, buscando más allá de las palabras. Pero la duda persistía, oscura, inquebrantable. Fue entonces cuando apareció Victoria. Había escuchado fragmentos de la conversación, con la frialdad que la caracterizaba, lanzó su veneno. ¿De verdad esperas que lo confiese? Ese niño puede ser de cualquiera, y Rafael no será tan ingenuo como para admitirlo. Sus palabras encendieron aún más las sospechas del duque. La tensión entre padre e hijo quedó suspendida en el aire, un aire tan denso que parecía cortar la respiración. José Luis quería creerle a Rafael. Quería aferrarse a la ilusión de ese nieto como tabla de salvación. Pero su instinto gritaba lo contrario. En silencio, juró que no descansaría, que seguiría buscando la verdad, aunque tuviera que arrancarla con sus propias manos. La presión se extendió como un veneno por toda la casa grande. Adriana ya no podía sostener más la mentira. Cada vez que se cruzaba con el duque, sentía que sus silencios la delataban. Hasta que llegó el momento inevitable. José Luis la llamó a su despacho. Su rostro, severo, no admitía evasivas. «Necesito que me digas la verdad, Adriana. ¿De quién es ese niño?» Su voz grave retumbó como un golpe de martillo. Adriana se quedó inmóvil. Respiró hondo, intentando aferrarse a un poco de calma, porque sabía que de su respuesta dependía todo. Su propio destino, la seguridad de Rafael, y la vida del hijo que llevaba en su vientre. Durante unos segundos, Adriana pensó en repetir la mentira de siempre. La versión oficial. La que había repetido tantas veces, que casi había llegado a creer. Pero la mirada del duque la atravesaba como una espada. No había escapatoria. «No me mientas, muchacha», gruñó José Luis, golpeando la mesa con la mano abierta. El sonido retumbó como un trueno en el despacho. «He preguntado a Rafael y no me convenció. Ahora quiero escucharlo de tus labios». El corazón de Adriana se encogió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, incontenibles. El recuerdo de Julio, la presión asfixiante de Victoria, las amenazas veladas que flotaban en la casa. Todo la aplastaba como un peso imposible de sostener. Finalmente, rota, incapaz de fingir por más tiempo, susurró con un hilo de voz: «El padre de mi hijo es Rafael». El silencio que siguió fue aterrador. El aire pareció desaparecer del despacho. José Luis se quedó inmóvil. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban asombro, dolor y una ira que empezaba a crecer como un incendio. Por un instante, la nostalgia de su hijo muerto se mezcló con el veneno de la traición. «¿Rafael?», repitió incrédulo. Adriana, temblando, asintió entre sollozos. El duque se levantó lentamente. Sus pasos pesados resonaban sobre la madera, como martillazos que marcaban el final de una era. Se llevó la mano al rostro, murmurando palabras entrecortadas, cargadas de decepción. Todo este tiempo, la decepción lo consumía, pero junto al enojo apareció un destello inesperado de ternura. El recuerdo de Julio era imborrable, pero la criatura que venía en camino también llevaba su sangre. Aunque fuera a través de Rafael. Adriana, destrozada, cayó de rodillas suplicando: «No le haga daño, por favor. Le mentí solo porque quería protegerlo. Si supieran la verdad, tanto él como mi hijo correrían peligro». Sus palabras golpearon el corazón del duque. Él se debatía entre el deber de castigar y la necesidad de proteger a los suyos. Y entendió que la situación era aún más delicada de lo que había imaginado. Ese niño no sería el heredero de Julio, pero sí era el futuro de la familia. Y él tendría que decidir cómo manejar ese secreto. Adriana salió del despacho exhausta, con el rostro bañado en lágrimas. Sabía que había dado un paso que cambiaría su vida para siempre. El secreto ya no era secreto. Y ahora todo dependía de la voluntad del duque. Mercedes se acercó despacio,
con esa calma firme que siempre había usado para sostener a su familia en los peores momentos. Luisa respiró hondo, pero su voz salió temblorosa. «Mamá, no puedo más. Tomás no debería estar aquí». Mercedes frunció el ceño, sorprendida por la crudeza de la confesión. «¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que pasó entre ustedes?». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Luisa. «Él me hizo daño. Hace años. Yo callé por miedo, por vergüenza. Y ahora verlo en esta casa, sentirlo tan cerca, me está matando por dentro». Mercedes quedó helada. El corazón le dio un vuelco. No esperaba escuchar algo tan doloroso de su propia hija. La rabia y la tristeza se mezclaron en su pecho, pero trató de mantener la serenidad. «Dios mío, Luisa, ¿cómo pudiste cargar sola con eso?». Luisa se cubrió el rostro, sollozando. «Pensé que si callaba todo quedaría atrás. Pero no. Cada vez que lo veo, siento que nunca escapé de aquel momento». Mercedes la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todos los fantasmas del pasado. «Ya no estás sola, hija. Te lo juro, no permitiré que Tomás siga en esta casa como si nada hubiera pasado». La determinación en los ojos de Mercedes era distinta. Ya no se trataba solo de hospitalidad ni de costumbres. Ahora era una madre dispuesta a enfrentarlo todo por defender a su hija. En el altillo, Alejo escuchaba voces apagadas. No entendía del todo lo que pasaba, pero presentía que la verdad que tanto buscaba estaba a punto de salir a la luz. Mercedes la miró fijo, su voz era firme, pero en el fondo había ternura. «Dime la verdad, Luisa». Luisa bajó la mirada. Guardó silencio unos segundos, hasta que las palabras, ahogadas en sollozos, se escaparon. «Hace años. Tomás y yo estuvimos juntos. Fue un error del que me he arrepentido toda mi vida». El rostro de Mercedes se congeló. Sus sospechas, de pronto tomaban forma. «¿Juntos? ¿Cómo?», preguntó con cautela. Luisa apenas pudo asentir. No daba más detalles, pero lo dicho era suficiente, demasiado. «Él no ha venido por cortesía», murmuró con la voz rota. «Ha vuelto porque quiere recuperar lo que alguna vez creyó tener conmigo». El silencio se llenó de recuerdos, de fantasmas del pasado. Mercedes, lejos de juzgarla, la abrazó con fuerza. «No tienes que cargar sola con esto. Si Tomás viene a atormentarte, tendrá que enfrentarse primero conmigo». Las palabras de Mercedes devolvieron un respiro a Luisa, que por fin se dejó sostener en aquel abrazo cálido. Pero a lejos, escuchaba desde la sombra. Había oído lo suficiente para intuir que entre su madre y Tomás hubo algo más que amistad. No entendía todo, pero sabía que era grave. Mercedes, al notar su inquietud, prefirió callar. Juró protegerlo, aunque eso significara cargar ella misma con el peso del secreto. La confesión de Luisa lo cambió todo. La pequeña casa ya no era un refugio incómodo, era un campo minado. Cada mirada de Tomás, cada gesto suyo, podía convertirse en una amenaza. Mercedes empezó a observarlo con otros ojos. Ya no dudaba, sus intenciones estaban lejos de ser inocentes. Esa noche, Luisa consiguió dormir un poco mejor. Había compartido su secreto por primera vez, pero el miedo seguía allí. Si Tomás descubría que su pasado había salido a la luz, no se detendría fácilmente. El silencio ya no pesaba tanto, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, los pasillos de Montegrés bullían de actividad. Los preparativos para la fiesta de los varones lo llenaban todo. Y Bárbara, consciente de la importancia del evento, ordenó a Matilde confeccionar un vestido nuevo. Un rojo intenso, brillante como la valentía, pero también tan atrevido, que podía desatar comentarios entre la nobleza. Matilde cosía sin descanso. Sus manos volaban sobre la tela, puntada tras puntada, mientras sus ojos, fijos en el rojo intenso, brillaban con concentración. El vestido iba tomando forma, y con él, la ansiedad de Bárbara crecía. Ella, incapaz de callar, se volvió hacia Irene. «No quiero ir sola. Te necesito conmigo». Su voz temblaba, rozando la desesperación. Irene la miró en silencio. Dudaba. Había prometido a Leonardo interceder ante su madre cuando llegara el momento, pero sabía que su presencia en la fiesta era un riesgo. Bárbara, con un hilo de voz, la advirtió. «Si asistes, los Guzmán podrían aprovechar para anunciarte como futura esposa de Leonardo». Irene sonrió, con esa enigmática calma que solo ella tenía. No dijo que sí, no dijo que no. Su silencio fue más inquietante que una respuesta clara.
Y esa ambigüedad dejó el corazón de Bárbara aún más lleno de dudas. Mientras tanto, José Luis ya había tomado su decisión. Como duque, no podía permitir que su hija faltara a una celebración tan importante. Irene debía ir, le gustara o no. Así, atrapada entre la súplica de su amiga y la imposición de su padre, Irene se mantenía en el centro de una tormenta. Nadie sabía cuál era su verdadero plan. Cada puntada de Matilde en el vestido retumbaba como un tambor de guerra. Para Bárbara, aquella prenda no era un adorno. Era su armadura. Sabía que en esa fiesta no se jugaba un simple baile, se jugaba su amor, su libertad, quizá toda su vida. En los pasillos de la casa grande los rumores corrían como fuego. Los criados murmuraban que los marqueses de Guzmán prepararían un anuncio importante. Y ese rumor golpeaba el corazón de Bárbara con un miedo creciente, el miedo de ser obligada a un destino que no deseaba. Cada palabra que escuchaba reforzaba su necesidad de tener a Irene a su lado, aunque temiera, en lo más profundo, que su presencia complicara aún más las cosas. Entre telas rojas, confidencias a medias y miradas llenas de incertidumbre, se levantaba el telón de una trama que estaba a punto de estallar. Amistad, amor, lealtad, todo estaba en juego. Y cualquier paso en falso podía marcar sus vidas para siempre. Mientras tanto, Úrsula vivía su propio tormento. Llevaba días soportando el asedio de Rafael. Cada encuentro con él era un recordatorio cruel de las sospechas que pesaban sobre ella por la muerte de Julio. El Galve, obstinado, no dejaba de señalarla como culpable. Y aunque Ana había asumido públicamente la responsabilidad de haber servido la merienda, las miradas, las dudas, las acusaciones, seguían cayendo sobre los hombros de Úrsula como una sombra imposible de sacudir. Cansada, con el orgullo herido y el corazón lleno de rabia, Úrsula buscó un desahogo. Esa tarde se encerró en un salón apartado de la casa grande. Frente a ella, Victoria, la única persona en quien confiaba, la única que compartía su espíritu frío, calculador. «No aguanto más», susurró con la voz temblorosa, mientras la furia le llenaba los ojos de lágrimas. «Rafael no deja de perseguirme. Está convencido de que yo maté a Julio». Victoria la escuchaba en silencio. Sus ojos fijos, pacientes, dejando que las palabras fluyeran. Úrsula, arrastrada por la necesidad de sentirse comprendida, dejó escapar lo que tanto tiempo había callado. «Sí, lo hice. Fui yo. Julio murió por mi mano, y no me arrepiento». El eco de esa confesión recorrió la habitación como un secreto maldito. Victoria sonrió. No con sorpresa, sino con un orgullo envenenado. «Al fin lo dices», respondió con calma. «No tenías por qué cargar sola con esa culpa. En esta casa lo que importa no es la verdad, sino lo que los demás creen». El corazón de Úrsula latió con alivio. Había confesado su crimen, aunque solo fuera ante su tía. Y la duquesa, lejos de condenarla, la abrazó con veneno en los labios. «Eres como yo, sobrina. Tenemos el poder de decidir quién vive y quién muere. Y mientras estemos juntas, nadie podrá derribarnos». En ese instante nació un pacto silencioso. Una complicidad oscura. Victoria sabía que aquella confesión era un arma nueva contra su propia sobrina. Y Úrsula, ciega por la desesperación, no lo veía. Creía haber encontrado apoyo, cuando en realidad se entregaba a las garras de alguien aún más peligrosa que Rafael. Mientras tanto, en otro rincón de la casa grande, Rafael seguía convencido de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. No sabía que Úrsula ya había hablado, pero con la persona menos indicada. Y sin pruebas, su lucha contra ella parecía estancada. La noche cayó sobre Montegrés con un silencio denso, aplastante. Úrsula, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila, creyendo que había liberado su carga. Victoria, en cambio, no cerró los ojos. Permaneció despierta, calculando cada paso, planeando cómo usar aquel secreto en su propio beneficio. El crimen de Julio ya no era solo una sombra. Era un arma en manos de la duquesa, lista para cambiar el destino de todos en la casa grande.